Bienvenidos a la novena sesión del Seminario de Literatura Griega y Locura con la doctora Verónica Peinado. Hoy veremos el 24º capítulo de la Ilíada. Gracias por estar aquí con nosotros, Verónica. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Pues muy bien. Con esta sesión concluimos esta maravillosa obra, ¿verdad? Que es la Ilíada. Todavía tiene muchas cosas que se pueden explorar, ¿no? Yo lo que quise es transmitirles, junto con esta última sesión, la idea de que se puede leer la literatura, los actos de los personajes, más allá de una mirada metafísica que los coloca como los héroes perfectos y dignos a emular, y reflexionar un poco más en el comportamiento y en lo que los lleva, ¿no? a desarrollar estos actos que yo catalogo en el ámbito de la locura. Entonces, bueno, este es el último canto, el canto 24, un canto muy bello, ¿verdad? Porque cierra la Ilíada y tiene muchísimos detallitos que se pueden revisar, que se pueden analizar. Pero bueno, sin duda la famosa escena entre Príamo y Aquiles es de lo más revisado por la literatura contemporánea. Pero bueno, vamos a iniciar como siempre con la estructura. Se las pongo muy rápido porque hay muchos elementos que vamos a ver detenidamente. Esto nada más para que ubiquemos la composición de este canto 24 que empieza en el Olimpo. Todos los dioses, después de que Aquiles ya ultrajó el cadáver de Héctor, lo sigue ultrajando y detuvo el ultraje por los funerales de Patroclo, vuelve, ¿sí? O por lo menos deja ahí el cadáver de Héctor, ¿no? Sin sepultura. Entonces en el Olimpo están realmente muy agobiados y toman bando ciertos dioses, entre ellos Apolo, que pide que por favor ese cuerpo sea enterrado, ¿sí? Porque Héctor también fue una persona piadosa con los dioses. Y por otro lado, nada más resalto los elementos que no voy a trabajar más adelante. Por otro lado está Hera, Atenea y Poseidón, que dicen que de ninguna manera, que ellos realmente no respetan a los troyanos, porque nos recuerdan ahí una cuestión mitológica importantísima de cómo empezó todo esto, porque a Alejandro, es decir, Paris, el hermano de Héctor, las había ofendido, no dicen que por robarse a Helena, sino porque eligió a Afrodita como la más bella, en esa famosa escena de la manzana de la discordia, ¿sí? En la boda de Tetis y Peleo. ¿Se dan cuenta cómo inicia el último canto? Y de pasada nos va recordando de qué se trata o de qué se trató todo esto, cómo empezó todo esto, ¿verdad? Eso pasa en el Olimpo. En fin, deciden que sí, que es tiempo ya, que es demasiada ofensa y que le piden, que le van a pedir a Tetis que le pida a Aquiles, a su hijo Aquiles, o más bien que le ordene de alguna manera, que ya regrese el cuerpo de Héctor a su padre, ¿sí? Que va a haber un rescate y que él lo tiene que respetar. Entonces así las cosas, mandan a Iris la mensajera, que va a la tienda, perdón, que va con Tetis, Tetis va a la tienda de Aquiles, y ella que le dice pues que ya está próxima a su muerte. Se dan cuenta, también un elemento que nos recuerda a ella, está inminente la muerte de Aquiles, en tanto la muerte de Héctor, pues le dice que ya por favor, que tiene que hacer lo que Zeus le pide, ¿sí? Y entonces eso es recibir los rescates y entregar el cuerpo a Príamo. Así las cosas, Aquiles acepta y se está bien. Y segunda escena, en esta misma parte, Hermes, el otro mensajero de los dioses, va hacia Troya y le pide a Príamo que se apure porque va a poder ir a rescatar el cuerpo de su hijo, ¿no? Y que junte todos los objetos del rescate. Obviamente cuando se entera la esposa de Príamo, Hécuba, pues no quiere, y él le dice que no, que se lo dijo una diosa, porque fue Iris, perdón, también fue Iris, que se lo dijo una diosa, ¿no? Entonces que él sabe que es confiable, pero que no le importaría si muriera ahí también, que prefiere morir ahí en la tienda de Aquiles junto a su hijo Héctor.
Dicho esto, sale y pide a todos que le ayuden a llenar la carreta de objetos valiosos y no sin antes reclamar a todos sus hijos que le quedan vivos, porque acuérdense que él tenía muchos hijos de varias esposas, y les dice que ojalá, no, que ellos son unos inútiles, que ojalá hubieran muerto todos en vez de Héctor. ¿Sí? Todo esto para darnos el sentido del valor de este héroe. Bueno, se encamina. ¿Sí? Y entonces vemos en el camino, habiendo llegado más allá del río, pues de lo que es el resguardo de la ciudad de Troya, el límite geográfico, se detienen en el río, Príamo y su mensajero, y su ayudante, pues su guía, su sirviente. Y en eso ven a alguien lejano y es Hermes, ¿no? Obviamente transformado en un humano. Y entonces le tienen un poco de miedo, pero al final se acercan y Hermes le dice que es hijo de un mirmidón, que él los va a acompañar y va a hacer que todo eso sea, lo mantenga a salvo. Y entonces, bueno, ahí aprovecha para preguntarle a Príamo cómo está el cadáver de su hijo, y dicen, está muy bien, lo han cubierto, los dioses lo han protegido muy bien, ¿sí? Está perfecto. Y entonces ahí van directo a la tienda de Aquiles, que sería la segunda gran escena, la tienda de Aquiles, donde pasa lo más importante de este canto, el encuentro entre al que van a llamar asesino, que es Aquiles, y Príamo. ¿Sí? Lo de esto lo dejamos para más adelante, es el rescate propiamente dicho del cuerpo, la entrega de los regalos y la recuperación del cuerpo. Y por último, pues se va la escena a Troya, ¿sí? Donde llega ya Príamo con el cadáver, todos salen, ¿no? A recibir y demás, y escuchamos 3 discursos, ¿sí? El de su esposa Andrómaca, pero en primer lugar, que señala lo que todos sabemos que pasó en realidad, que es que ella va a ser secuestrada como esclava de guerra, que su hijo no va a vivir porque seguramente alguien lo va a aventar por las murallas, lo cual pasó, y en fin, que va a ser una vida tremenda. Luego toma la palabra la madre Hécuba, también para lamentarse muchísimo de esta situación de la muerte de su hijo. Y por último, fíjense cómo para cerrar, Helena, ¿no? Diciendo que Héctor tenía un carácter maravilloso, que fue realmente siempre muy amable con ella, lo que nadie, ¿no? Aunque también Príamo dice, pero ni ningún otro cuñado ni nadie más la trató bien. Y para finalizar, ahora sí, vienen los funerales propiamente, las exequias. Viene todo el ritual de 11 días y así termina la Ilíada, con el entierro de Héctor, lo cual ya da mucho que pensar, ¿verdad? En fin, esto es a grosso modo los elementos más importantes del canto 24. Y como les decía, la siguiente, Jesús, por favor. Es esa segunda escena, gran parte de la estructura, que es el encuentro, los rescates propiamente dichos, que es lo que más ha hecho reflexionar. Este canto tiene mucha bibliografía secundaria alrededor, ¿no? Ha sido muy discutido, antes todavía no, Jesús, ha sido muy discutido porque se encuentran obviamente paralelismos, ¿no? Es decir, la Ilíada inicia con unos rescates fallidos, ¿sí? Los de Crises, ¿sí? Que no aceptó Agamenón. Empieza con una súplica de Tetis a Zeus, y entonces acá termina la Ilíada también con unos rescates de Príamo, que aquí sí tienen que ser aceptados. Sí, en fin, hay como muchos elementos repetidos. Sin embargo, a los estudiosos no les ha gustado este canto porque dicen que se sale de la estructura de la Ilíada en general, que en sí mismo el canto no tiene coherencia interna, ¿no? Y todo tiene que ver pues con esta escena, ¿sí? Esta escena que provocó, como pueden darse cuenta, una cantidad de arte, ¿sí? Posterior, ¿verdad? Por supuesto, representando a un Príamo y a un Aquiles, vean, totalmente arrogante. Es decir, hay un artículo que analiza la iconografía a propósito de este canto de la Ilíada y dice que los griegos
no representaron esta escena, como que la borraron de su historia, pues por algo será, ¿verdad? Sin embargo, los romanos empezaron a dar esta versión. Digo, esto no es romano, obviamente, pero ahorita vamos a ver algunas otras cosas que sí es de arte romano. Y obviamente lo posterior, donde pone la figura de Aquiles así, ¿sí? Una persona, pues vea nada más, por decirlo menos, pues soberbia, ¿sí? Indiferente. Entonces, y sin embargo, está la otra opinión de este canto que dice, o sea, eso es muy generalizado, que este canto 24, gracias a esta escena, a esto que pasa aquí, lo que vemos es un regreso a la humanización de Aquiles que se había perdido en el canto 22, con el arrastre y ultraje del cuerpo de Héctor, ¿no? Entonces dicen, es un Aquiles que recuperó su humanidad, ¿no? Es un canto, es un pasaje donde el tema principal es la compasión, la piedad, para decirlo más en términos exactos, la piedad. Entonces aquí estaba esta escena y a mí me saltaba mucho la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? La piedad, porque uno piensa, ¿de qué se trata eso de la piedad? La piedad obviamente aquí, que Príamo le va a suplicar a Aquiles. Bueno, ya, la siguiente, por favor, ahora sí, Jesús. Bueno, la piedad, que en griego se dice eleos. Algunos podrían traducir como la compasión, pero saben, no me gusta mucho porque la compasión es una palabra muy bonita que está compuesta de la palabra pathos, pasión, sufrimiento, con que conjuntamente sufre esa persona con la otra. Pero la piedad no es eso, la piedad es otra cosa. Entonces, vamos a ver qué nos dice este canto. Siguiente. Fíjense, yo lo voy a leer acá porque si no, no lo voy a leer ahí. Puse aquí nada más un acercamiento a lo que dice Platón, ¿sí? Porque si bien la piedad es un tema típico de este canto y en general se dice, perdón, de la literatura griega, dice, más adelante, ya en la época de Platón, obviamente un Platón racional, es una emoción negativa. ¿Sí? Fíjense cómo la define. Produce temor en el que juzga el hecho. ¿Sí? O sea, no está bien sentir esa piedad, como que nos hace débiles. ¿Sí? En la segunda, en la República, causa placer a la audiencia y debilita el control de la persona. O sea, obviamente está hablando aquí en términos de los discursos que se daban, ¿sí? Que ya estaban muy en boga, ¿sí? Donde se tenía que provocar que el público que escuchaba sintiera esa piedad con el que estaba siendo acusado, por ejemplo, y defendido, por supuesto. ¿Sí? Entonces se recurría a una serie de artimañas, ya sea a través de historias o a través de los gestos, ¿sí? Para que el público realmente sintiera esta piedad y se apiadara del acusado. ¿Sí? Por eso para Platón, pero obviamente estamos yéndonos muy lejos, es una emoción negativa. ¿Sí? Y la siguiente, por favor, tenemos también, no la podemos dejar de lado, es lo que nos dice Aristóteles. Para él también no es negativa, ¿sí? Lo que nos dice es que es una emoción que tiene que ver con la tristeza. Dice, es un sentimiento penoso, lupe, triste. ¿Sí? Pero lo más interesante, por eso se los pongo, que es lo que tiene que ver con nosotros, con la literatura, con lo que estamos revisando aquí, que estamos en ese terreno, ¿no? De la poética. Es cuando definen la poética lo que es la tragedia. Dice, la tragedia es una acción seria, ¿sí? Y completa, de cierta extensión, tal, de personajes que actúan, eso sí sabemos, ¿verdad? Y no narran un relato. Estamos hablando del género de la tragedia, que es teatro. Se actúan. Que actúan, perdón, y que a través ahí sí le dejé la compasión, pero fue porque agarré la cita, a través del Helios, la piedad, y el Phobos, el terror, llevan a término la catarsis, fíjense. Entonces,
para Aristóteles, aquellos espectadores que están viendo la obra, por ejemplo, la de Hécuba, sienten, o vamos a pensar, se me ocurre la que tiene que ver con Andrómaca, sienten piedad ante Hermione, la hija de Neoptólemo, que quiere matarla junto con el hijo, nieto de Aquiles, y entonces el público siente esta helios, esta compasión, esta piedad por esta mujer, por este personaje, ¿sí? Y también terror, se aterrorizan, dice Aristóteles. Eso provoca que se experimente la catarsis, ¿sí? En este caso, se considera que si lo ponemos en el terreno de Aquiles, sería la catarsis de la cólera. Es decir, él al sentir la piedad, ¿sí? Puede expurgar este sentimiento que tiene él, que es la cólera. Pero bueno, esto nada más para ubicarnos en esto de la helios y cómo se utilizó negativamente y en el terreno de la literatura. Siguiente, por favor. Fíjense, esta es la primera de 3 veces que Aquiles es puesto como un león en el canto 24. Ya lo habíamos visto cuando hacía sus comparaciones en el canto 22. Bueno, aquí también está este símbolo, ¿no? Del león, este animal salvaje, que nos hace pensar realmente si él está actuando como un humano o nunca dejó de ser un león, ¿no? Que por naturaleza va a atacar a los humanos, y como dice aquí, ¿sí? Esta es una frase que nos dice Apolo, dice, están proyectando ayudar al funesto Aquiles, ¿no? Que como un león conoce lo salvaje, y después de que a su gran fuerza y su impulso viril ha cedido, va sobre las greyes de los humanos para tomar su banquete. ¿Sí? Ese es Aquiles, un león que ataca a los humanos. O sea, él no es humano, ¿se dan cuenta? Y Aquiles ha perdido la piedad. Ese es el problema en este canto, dicen los que se van por esta interpretación. Nos lo dice Apolo. Y no se le engendra la vergüenza. ¿Sí? Entonces, que tiene que ver con los dioses. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el problema. Vamos a ver si la recuperó como dicen otros. La siguiente diapositiva es Zeus, que cuando va a mandar a Iris, ¿verdad? Cuando concluye que sí van a pedirle a Aquiles que entregue el cuerpo, concluye esto, ¿no? En respuesta a los dioses, sí, no se preocupen, claro, porque dudaban que fuera a entregar el cuerpo, ¿eh? No, claro que sí, no es ni insensato. Afron son las A privativas, ¿se fijan? Fron significa que tiene mente, reflexión, ni inconsiderado, áskopos, también como irreflexivo, ni impío. Y luego dice, será cuidadoso con el hombre suplicante. Lo puse señalado porque él no dice será piadoso, será cuidadoso, ¿se fijan? Nada más. Ya es más que suficiente conociendo que estamos ante un león. Entonces, siguiente. Y Príamo, cuando le anuncia a Iris que puede ir a recoger el cuerpo, lanza esta plegaria. Concédeme a los dioses, porque obviamente hacen libación antes de salir de Troya, ¿sí? No solamente recogen todos los regalos del rescate, los objetos, sino que hacen libaciones a los dioses, ¿no? Y concédeme que vaya amigo y digno de piedad a Aquiles, ¿sí? Es decir, eso es lo que espera. Gracias a la piedad espera conseguir lo que él necesita, que es su hijo. Siguiente, por favor. Cuando les decía en la escena esta que cuando vaya con el sirviente Príamo, ¿sí? El sirviente se asusta porque dice que está viendo a alguien y le da mucho miedo que les va a hacer algo.
¿sí? Y aquí hace esta disyuntiva. O huimos de regreso a Troya, o tocamos, o le tocan sus rodillas y le suplican por si se apiada, otra vez, por si él es. ¿Sí? Es decir, está resaltando el hecho de la piedad. ¿Sí? O sea, también a ese posible enemigo, porque realmente no lo conocen, no saben, ante la incertidumbre hay que pedir piedad, suplicar. Entonces, bueno, y al que se encuentran es a Hermes, ¿verdad? Transformado de un joven, rey, un príncipe, y lo que les pongo aquí en ese diálogo, en su encuentro, me parece importante irlo resaltando. ¿A dónde vas, padre? Padre. Curioso, ¿no? Yo nada malo te haré, ahí le falté el acento, pues te asemejo al padre querido. Porque por aquí va el asunto también, ¿sí? Lo que tiene que ver con el padre. Kyrie eleison. ¿Perdón? Kyrie eleison. Ajá, exactamente. Señor, Ajá, ten piedad, ¿no? sí, exactamente. Ajá. Y aquí les puse el nombre de Políctor, de Hermes, ¿no? Que en la literatura, en la Ilíada y en la Odisea también, les gusta a estos personajes decir que son otra persona, pero se inventan toda una historia alrededor de ese personaje. Aquí nada más nos dice que es hijo de Políctor, es Mirmidón y viene con Aquiles. Y aquí lo que es un poquito a resaltar, Políctor, no tiene significado. Poli significa mucho, pero a mí me remite, ¿no? A Héctor, Políctor, como muchos Héctor, porque Héctor se dice Héctor, y nomás le falta la E. En fin, seguimos con el tema de la piedad y ahí ya juntando con lo que tiene que ver hacia el Padre. Y aquí esta cita de un artículo muy interesante que retomo varios elementos. El artículo se llama Memoria y Funeral, Priamo y Aquiles en esta escena. Y ella define el Helios de esta manera, ¿sí? Como la emoción dominante de este pasaje que vamos a revisar. Y lo que les decía, Priamo apuesta el Helios, por la piedad, ¿sí? Y para Graciela Zekin, y se habilita el triunfo del humano. ¿Sí? La piedad que consigue de parte de Aquiles habilita lo humano. Por eso se dice que es el regreso de lo humano a lo inhumano de la guerra de Troya, este último canto, y en particular este pasaje. Y dice ella, para concluir su artículo, la reconciliación de cierre del poema. Para ella, sin duda, se trata del triunfo, ¿no? De conseguir la piedad por parte de Priamo, de parte de Aquiles, por supuesto. Siguiente, por favor. Y yo aquí prefiero ponerlo en interrogación, porque siguiendo esta idea de que Aquiles no es el héroe perfecto, maravilloso, empático, que lucha por su patria, como sí nos van a señalar de Héctor, que lucha por su patria, sino un héroe que lucha por su propio beneficio para obtener la inmortalidad, pero que no se dice mucho, ¿verdad? La percepción de Aquiles siempre ha sido en el sentido primero que les decía, así totalmente positivo. En ese sentido, también se ha resaltado mucho, lo dije al principio, esta piedad que él manifestó supuestamente en este canto y en esta aparición respecto a Priamo suplicándole. ¿Sí? Sin embargo, a mí siempre me ha dejado una idea de que yo veo al mismo Aquiles de siempre y por eso prefiero ponerlo en interrogación para que cada uno de ustedes pues lo piense, ¿no? Pero por eso me gusta poner las citas y hay más, pero escribí estas. Para empezar, lo que le dice Zeus a Tetis. Hasta le temen un poquito de la reacción. Dicen, diles, por favor, que ya todos los dioses estamos enojados, ¿no? Entonces, dile, por favor, que lo libere.
Entonces Tetis va, repite el discurso y lo vuelve a decir en sus palabras, libéralo y recibe los rescates del muerto, porque está ligado. Es decir, estamos ante este ritual de hospitalidad, y no solamente hospitalidad, que vamos a ver ahorita, sino de súplica. ¿Sí? Todo suplicante tiene derecho a ser escuchado. ¿Sí? Toda persona que pide o que ofrece un rescate por alguien merece ser atendido, cosa que no hizo Agamenón, ¿verdad? Desde el principio, y que nos tiene donde nos tiene. Entonces Tetis le dice, por lo tanto, eso. Y Aquiles, en esa pequeña conversación con Tetis, le dice, está bien, el que venga, que traiga los rescates y que se lleve a muerte, si el olímpico mismo lo ordena. Es decir, estamos hablando de un mandato. ¿Sí? Y entonces, no, cuando ya está con Priamo, aquí me falta una R, dice Aquiles enojado, ¿verdad? Con Priamo le dice, no me irrites ahora. ¿Sí? Sí pienso liberarlo, ¿sí? Pero espérate, ¿no? Cuando yo diga. ¿Sí? Y entonces, Priamo sigue insistiendo y otra vez le vuelve a decir, ¿no? Que no lo agite, si no sea que a ti te deje en mi tienda y transgreda el mandato de Zeus. Fíjense nada más. Si eso obvio que no es piedad, ¿verdad? Ahí no hay piedad. Transgrede el mandato de Zeus y Priamo temió incluso. Sí, o sea, vemos a un Priamo ante un Aquiles iracundo, ¿sí? Que es una ira que no lo dejó en toda la Ilíada. Primero contra Agamenón y después por la muerte de Patroclo, contra Héctor y todos los demás. Está enojado. Y entonces, más adelante, Aquiles, que también como león salta hacia afuera para ir a ver el cadáver de Héctor y pedir que lo limpien, dice, no sé, que Priamo al verlo se enoje. Y uno pensaría, se enoje y me haga algo. No, y yo me enoje y lo mate, transgrediendo los mandatos de Zeus. Sí, o sea, sabe que hay un mandato, ¿se dan cuenta? Sí, la piedad, efectivamente, la piedad está en el terreno de lo religioso. Y es algo que se debe sentir en honor de los dioses. Sí, pero para Aquiles es una obligación, por supuesto. ¿Sí? Aquí no hay empatía ni nada de eso. Entonces, pues seguimos. Siguiendo con esta idea de la piedad, hay hay un elemento que se le suma, ¿no? A este tema de la piedad, que tiene que ver con la mnemosine, que es la memoria o los recuerdos. Y siguiente, por favor, nada más para recordar algo que tiene que ver con esta diosa, ¿no? La diosa Mnemosine, que es igual que Tetis, una de las diosas no indoeuropeas, sino previas. Es hija de Urano y Gea, ¿se dan cuenta? O sea, es una titán. Y Zeus, igual que con Tetis, ¿se dan cuenta? Se casa con ella y son los padres de las musas. Una de ellas, Calíope, la musa de la épica, precisamente. Y luego, esta Mnemosine fue una diosa muy importante en la cuestión religiosa, porque ustedes saben que los griegos, desde Orfeo y desde antes, y retomado por Sócrates mucho tiempo después, tenían toda una creencia en la reencarnación. ¿Sí? Entonces, tenían toda esta historia acerca de Mnemosine, ¿no? Que había ahí junto al Hades dos fuentes, una de Lete y otra de Mnemosine. O sea, Lete es el olvido, la diosa del olvido, y Mnemosine es la diosa de la memoria. Entonces, cuando alguien iba a entrar al Hades, le decían, toma del agua de la fuente de Lete para que se te olvide todo y puedas como reencarnar en otra figura, pues sin ningún recuerdo. Pero los iniciados de esta religión griega alterna, que siempre existió, alterna a esta religión de los indoeuropeos olímpicos, el que tomaba la fuente de Mnemosine eran los iniciados, para que ellos tuvieran
estos recuerdos siempre, ¿sí? Los fueran como acumulando. Y había toda una costumbre, ya más adelante, de invocar, sobre todo como les decía, en los juicios, de invocar a Mnemosine antes de cualquier recitación o discurso. Y luego, memoria y funeral, porque el artículo que les mencioné hace un rato, que se llama Memoria y funeral, el encuentro entre Príamo y Aquiles, tiene que ver con Helios, pero nos dice Graciela de Sekin, esta que ya les puse antes, que los griegos tenían dos maneras de provocar, de ganarse la piedad. ¿Sí? Una era a través de los funerales del muerto, obviamente porque estás viendo al muerto ahí, y otra, la memoria. Sí, la memoria, a través pues de las historias. ¿Sí? A través de las historias de personajes o a través de recuerdos, como es el caso de Príamo y Aquiles en este encuentro. Y entonces dice, cualquiera de las dos provocaría la piedad en alguien, si se pretende obtenerla, por supuesto. Y esta cuestión de memoria está ligado a la tradición oral, porque recuerden que estamos hablando de que la épica, de que la Ilíada, de que en realidad la cultura griega era oral, por supuesto. Incluso cuando entró el alfabeto tomado de los fenicios, no es que se alfabetizara, ¿no? Eso fue con el tiempo. Pero hay entonces toda una creencia, ¿verdad? De que de que la escritura es en detrimento de la memoria. Y es verdad, hay muchos estudios acerca de eso, de cómo cambia la estructura mental, ¿no? Del ser humano. Se pierde la memoria porque ya hay mucho. Y sobre eso hay mucha bibliografía que ya no quise poner, de hecho la puse pero la quité, porque son cosas muy interesantes que tienen que ver con los diálogos de Platón. Ustedes saben que él critica mucho la escritura en este sentido, ¿no? Pero hay una idea muy bella que dice que en realidad lo que se aprende a través de las letras es totalmente artificial. Dice, porque es algo externo, porque la letra es externa a mí. Entonces dice, ya no es por la memoria, que es algo interno, ¿no? Entonces es artificial y es una sabiduría, falsa sabiduría además de todo, ¿no? En fin, esos son ya otros temas. Pero aquí lo que me interesa resaltar es la cuestión de la memoria y como tradición oral, pero específicamente la poesía, que es la épica. Y ustedes ya lo saben perfectamente. Era la Ilíada, la Odisea y más obras épicas, pues se recitaban de memoria. Y no solamente el que la inventó, sino todos los que la cantaban. La iban reproduciendo de memoria. Era el recuerdo comunitario, por decirlo de alguna manera. Y era lo que unía a la comunidad. Y esto forzosamente a través de la poesía. Por eso es tan importante. Y esta señora en este artículo que les digo, dice es que toda la Ilíada en sí es como si fuera la memoria de los griegos, ¿sí? De alguna manera, porque por algo hacen estos recordatorios, por ejemplo, en la Patroclea, ¿no? Cuando hacen todo lo que tiene que ver con Patroclo, con los otros héroes, sus optimaciones, se hacen recuerdos, ¿sí? Son de alguna manera como homenajes, ¿sí? A los personajes. ¿Sí? Lo que pasa con un funeral, precisamente, ¿sí? Muy parecido. Bueno, esto nada más una breve introducción a esta diosa, importante para lo que sigue y que tiene que ver con lo que sucede en ese pasaje. ¿Cómo va a lograr atraerse la piedad? ¿Sí? La Helios, Príamo. Pues es precisamente a través de la mnemosine. Y aquí están estas dos frases que les recalco para que vean el verbo en griego. Cuando le toma la mano, Príamo, ahorita lo vamos a ver bien,
cuando le toma Príamo la mano a Aquiles, le dice, acuérdate de tu padre de la misma edad que yo, que espera al hijo. O sea, un paralelismo impresionante, porque Príamo no sabe que Aquiles no va a regresar. ¿Sí? Él cree que Peleo es como él, un anciano, ¿no? Que ya está con esa misma edad y que espera al hijo, ¿sí? Igual que él en ese momento. Y en la misma pasaje, en el mismo diálogo, ya que termina todo su encuentro, se cierra con esto. Y ambos, acordándose, pnesameno, esto es muy bonito porque el griego tiene en la conjugación el singular, el plural, igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros conjugamos en singular, o sea, yo recuerdo, o en plural, nosotros recordamos. Pero el griego es tan específico que tiene una conjugación alterna que se llama dual. Cuando el griego quería decir que una acción la ejecutaban varios, pues usaba el plural. Pero si quería ser bien exagerado, diciendo que esos varios son dos y nada más que dos, y que resaltemos el hecho de que eran dos, usa la conjugación dual, que es toda una tabla de conjugación alterna. Pues este verbo, sameno, está en dual. Por eso es que la traducción pone ambos, porque en español, pues, si no, ¿cómo podríamos? Tenemos que ir acordándose. Pero quiero resaltar la traducción que es ambos acordándose, casi mutuamente, ¿sí? O sea, ambos juntos acordándose, o sea, Aquiles, del asesino de hombres Héctor, lloraba sin tregua, ¿sí? Tras rodarse ante los pies. No, perdón, es Príamo. El asesino de hombres, Héctor, lloraba sin tregua, tras rodarse ante los pies de Aquiles. Pero Aquiles lloraba a su padre y también otras veces a Patroclo. Es que me hizo ruido la traducción, pero sí, del asesino de hombres, eso debo decirlo, es no sé si es epíteto, pero es un adjetivo que vamos a ver en este diálogo. Se lo ponen a Aquiles, por eso dicen, lo que quieren que veamos es la posición de Aquiles como un asesino, ¿no? Usan la palabra asesino. Sin embargo, aquí, en este diálogo, también, y más adelante, se lo ponen a Héctor. ¿Sí? No sabemos si por razones métricas, acuérdense que precisamente por la mnemotecnia, para recordar, se usaban ciertas frases, ¿sí? Pero no me parece casualidad que uno y otro sean considerados asesinos. Héctor, ¿no? Como asesino de muchos hombres, pues sí, también Aquiles. Y aquí lo interesante es que Aquiles lloraba por su padre y también por Patroclo, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Entonces, bueno, esto nada más para hacer el énfasis en lo de la memoria, ¿no? Cómo utiliza el verbo y de eso se trata. ¿Sí? Ahí se va desmenuzando el pasaje. Siguiente, vean relieve tan hermoso, ¿verdad? Bajo relieve, que como la primera diapositiva que pusimos, vean el énfasis, Príamo, obviamente arrodillado, le toma la mano y se la besa. O sea, una acción muy, muy fuerte, esas manos asesinas. Siguiente. Y ahora sí, vamos a ver, porque me parece muy importante rescatar ese pasaje para que veamos cómo va pasando, ¿sí? O sea, llega Príamo a la tienda, una vez que Hermes le ayudó a entrar, sin ser visto. Hermes se va, Príamo entra a la tienda, dice, y Aquiles se quedó pasmado. Es otra palabra que también va a resonar mucho, me parece muy importante. Dice en griego, se dice tambos. Dice Aquiles y sus compañeros se quedaron pasmados a ver a Príamo, ¿sí? Y fíjense, bueno, primero se le acerca de rodillas, como la escena que vimos en el bajorrelieve, las besó aquellas manos temibles, homicidas, ¿sí? Que le mataban a muchos hijos, eso ya lo sabemos. Y luego Aquiles y los que estaban ahí
se pasmó. Y vean la comparación que hace. Así como el canto 22, ¿se acuerdan que trabajamos muchas comparaciones? Esta es muy interesante. Dice, como cuando densa ate, ¿se acuerdan que ate es como enajenación, como locura? Como cuando densa locura tomó a un hombre que en su patria, habiendo matado a un varón, llega al pueblo de otros, donde un hombre opulento o rico, y a los que lo ven tienen el pasmo. Así Aquiles se pasmó viendo a Priamo. ¿Qué es lo interesante? Esta frase se ha analizado. ¿Qué es lo interesante de esta comparación? ¿No? Así como que hay un hombre que está enloquecido y que en su patria mató a alguien, se va a otro lado. ¿Sí? Entonces, lo que se ha analizado aquí es lo siguiente: el que está fuera de su patria, porque se tuvo que ir, y está loco, o sea, más bien enloqueció y por eso mató a alguien, o hizo locuras, se tuvo que ir. Entonces dicen, ¿quién es ese? Pues ese es Aquiles, el que está exiliado, el que no está en su tierra. Por lo tanto, sería el hombre que salió de su patria habiendo asesinado. Ese es Aquiles. Entonces, el que es un hombre rico es Priamo. ¿Sí? Es como que esta frase, esta comparación, eso es lo que nos quiere recordar la figura de uno y otro. Uno como un hombre enajenado y Priamo como un hombre rico, ¿sí? Como digno. ¿Sí? Y lo importante aquí también, como les repito, el pasmo, ¿no? que ocasionó esta llegada. ¿Sí? Y inmediatamente que le toma la mano, empieza esta súplica que ya leímos también antes. Acuérdate de tu padre, ¿sí? Que está en la misma edad que yo, de la letal vejez, y que espera todos los días ver al hijo. Y sigue contando, ¿sí? Para dibujarnos bien la figura de Aquiles, ¿sí? Yo tenía 50 y ya no me queda ninguno. El solo que tenía lo mataste tú, ¿sí? Y lo vengo a recoger y a liberarlo. Te traigo infinitos rescates. Y viene el tema de la piedad, ¿sí? Ya fue un poco la cuestión de la súplica, ¿sí? Arrodillándose, besándole la mano, atreviéndose a hacer algo que él dice nadie se había atrevido a hacer, o que es besar la mano homicida. Aquí lo dice. El paralelismo con el papá y esta cuestión de la piedad. A los dioses respeta, ten piedad, acordándote de tu padre, ¿sí? Es decir, es esta relación entre piedad obtenida a través de la memoria, como dice Graciela, es Seki. Y más digno de piedad soy yo, dice Priamo, entre todos, no hay nadie más que merezca la piedad, porque él, a su vez, hizo lo que nadie había hecho, ¿sí? Besar la mano del asesino. Una vez habiendo dicho esto, Aquiles sintió deseos de llorar. Y dice ahí, por su padre. Ambos acordándose, de Héctor, tras rodarse ante los pies de Aquiles, seguía suplicándole, seguía así arrodillado, y Aquiles lloraba por su padre y por Patroclo. ¿Sí? Esta escena clave de este capítulo. Y luego, para concluir, cuando de llanto se sació el divino Aquiles y de las entrañas las ansias se le fueron, de su silla saltó y al viejo alzó de las manos. Y ahí sí, fíjense, compadeciendo la canosa testa y la barba canosa. Es decir, gracias a los recuerdos, esa es la relación, consigue Priamo esta, más que, bueno, no sé si decir piedad, esta actitud en la que se compadece Aquiles. ¿Y por qué? Porque ve cómo su cabello, ¿no? Y su barba están canosas. Se le recuerdan a su propio padre Peleo. ¿Sí? Entonces, en estos términos está este ritual de súplica y de rescate del cuerpo de Héctor. ¿Sí? A través del paralelismo
a través de invocar este recuerdo hacia el padre, ¿no? Y el paralelismo con el suyo. ¿Sí? Y siguiente. Y resumiendo todo esto que acabo de decir con las citas de la propia Ilíada, rescato 3 que me parecen muy importantes de la obra de Graciela Ocequín, que es Memoria y Funeral, donde nos resume. La figura paterna ausente en la escena, obviamente Peleo, ¿sí? Es objeto de la evocación y gracias a eso se evoca, habilita el paralelo. O sea, es como la primera clave, lo primero y súper importante, que sea la figura del padre la que dio pie a esta posibilidad de que Aquiles reaccionara, ¿sí? Más allá de que era una orden de los dioses, ¿sí? Porque logró que llorara y que se compadeciera. Y luego, aquí esta cuestión que les decía de la memoria que trabaja ella, ¿sí? Y su relación con toda la Ilíada. Sí, este discurso del suplicante de Príamo dice: solicita un acto de la memoria de parte de Aquiles, y la que busca Príamo respecto a Aquiles es la misma memoria que Homero busca en sus oyentes, ¿se fijan? Una recreación en términos emocionales acerca de lo que es la pena. Acuérdate de tu padre, Peleo, que está solo esperando un hijo, viejo, y que Aquiles sabe que no va a volver. Y si hay algo muy, muy triste para los griegos, y yo diría que para las culturas en general, es que un viejo se quede sin sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay quien garantice su propio funeral. Esa era una desgracia para los griegos. Eso se va a ver mucho en las tragedias. Sí, era lo peor. Esta idea de tener hijos, que a veces en las tragedias lo vemos, sobre todo con Eurípides, hasta de una manera a lo mejor exagerada en el sentido de la utilidad de los hijos, que tiene que ver precisamente con el rito que tienen que cumplir una vez que los padres han envejecido, de cuidarlos y después de enterrarlos. ¿Sí? Entonces, obviamente, a Aquiles no solamente le toca este paralelismo de Peleo respecto a Príamo, la figura de Príamo, y la evocación que hace de Príamo de un viejo que está solo esperando a su hijo, sino que realmente sabe Aquiles que él no va a regresar y que está solo y así va a morir, Peleo. Y termino estas citas de Graciela Ocequín con esta frase que les decía, que la memoria, ¿sí?, que se puede guardar mediante un funeral, ¿sí?, la memoria, los recuerdos de alguien, obtenerse mediante la emoción llamada helios. Entonces, he aquí la relación en este pasaje de esta emoción, que es la piedad, a través, dice esta autora, del paralelismo, ¿sí?, que se obtiene a partir de los recuerdos, la evocación de los recuerdos, en este caso del padre. Yo lo que más rescataría aquí de todo esto es el padre. Entonces, siguiente, por favor. Aquí, yo pido, ¿verdad?, que hagamos, a ver, vamos a recordar de qué se trata esto. Yo les he dicho en todas las sesiones, ¿verdad?, en todo el seminario, pues, la idea era mostrar que hay un personaje llamado Aquiles que actúa de una manera que en mi lectura es sintomática, por no decir loca, que sus actos, así como los actos de todos, ¿sí?, pero hay actos más sufrientes, más repetidos o más claros, más mostrados, por decirlo de alguna manera, que nos quieren decir algo. Y para mí tiene que ver con estas bodas de Tetis y Peleo. Yo ya dije desde el principio de este seminario que la cólera de Aquiles es la cólera de Tetis, ¿sí? Y la cita esta del canto 1, donde él le pide que le suplique a Zeus
que lo honre, que es lo que está buscando, y que ella termina con el enunciado de está bien, yo voy a ir, pero tú aquí quédate y abstente de combatir. Encolerízate, perdón, y abstente de combatir. Sí, es, digamos, una orden de Tetis, ¿no? De un paso de su propia cólera. Una cólera que tiene que ver con esta historia de boda, con esta Tetis y Peleo. Y lo trataré de explicar a continuación. Ya han salido en los diferentes cantos que hemos estado revisando algunos elementos de la historia de Tetis y Peleo. ¿Sí? O Tetis por separado, Peleo casi no, ¿verdad? Pero la siguiente, por favor. Pero aquí mismo, en el mismo 24, también le añade, ¿no? Le añade o nos recuerda parte de la historia de Tetis. ¿Sí? Cuando están discutiendo al principio en el Olimpo los dioses qué se debe hacer con el cuerpo de Héctor que está siendo ultrajado, y se pelea Apolo, dice, ¿cómo es posible, verdad? Y Hera dice, no importa que se quede ahí, ¿cómo te atreves a compararlos? Ellos no son iguales. Héctor es un mortal, dice. En cambio, Aquiles es linaje de una diosa. ¿Sí? Y luego nos dice Hera que ella crió a Tetis. ¿Sí? Esa es, digamos, una variante de la historia. Y le entregó, fíjense, como cónyuge a un hombre, a Peleo. Ya habíamos visto en otra parte de la Ilíada esta idea de que fue entregada, que fue obligada, pero Hera nos dice que fue ella. ¿Sí? Y Tetis, cuando le piden que le dé que le reproduzca la petición de Zeus a Aquiles de liberar el cuerpo, nos recuerda cuál es su sufrimiento. Así que ya no largo tiempo me vivirás, pues ya están cerca la muerte y el fuerte destino. Esta idea que ha rondado, ¿verdad? En toda la Ilíada, que ya pronto se va a morir, que va a morir joven. Esta desgracia pensada en la vida de una diosa, que es inmortal. ¿Sí? A lo mejor, sí, entre los mortales, ¿verdad? Nos cuesta. Pues imagínense una diosa que tiene un hijo que se va a morir. Pues bueno, estas son dos frases más que nos recuerdan lo que ya se ha ido viendo a lo largo de los otros cantos. Y por otro lado, esta mención, la siguiente, a Peleo, cuando están hablando del recordatorio Aquiles y Priamo, que de la súplica, y viene la alusión a Peleo. Aquiles nos dice eso, dice que hay una historia ahí de los bienes y los males de los dioses, ¿verdad? Ellos no tienen eso mezclado, ellos nomás tienen bienes, pero los humanos se mezcló todos los bienes y los males. Entonces a Peleo lo colmaron de dones desde su nacimiento. Dicha riqueza, siendo mortal, lo casaron con una diosa, es decir, es una maravilla, pero le impusieron un mal, ¿sí? Que nunca tuviera un linaje de niñas, y ni siquiera lo cuido hoy que envejece, muy lejos de la patria, trayendo tristeza, o sea, Aquiles, para ti y los tuyos. ¿Sí? Es decir, yo he estado diciendo que si bien los actos de Aquiles, para decirlo en términos del terreno de la locura, el síntoma de Aquiles, su cólera, su afán de inmortalidad, tiene que ver con una historia que es la de sus padres. Y he hecho énfasis en particular la ofensa de la madre al haber sido casada con alguien inferior. Eso no, digamos que no descarta el peso que tiene del lado del padre, viéndolo invertido. Un padre que para la madre no tiene ningún valor. Un padre que es un mortal. ¿Sí? Es decir, Aquiles está entre estas dos cuestiones.
Y de lo que se trata en este último canto, porque si le quisiéramos poner un título a este canto, o cuál es, más allá de la escena de la súplica, el tema que anda rondando ahí, es el del Padre. ¿Sí? Por eso le recalqué desde el principio, cuando se lo encuentra a Hermes, que le dice Padre y que te pareces a mi Padre. Hay una alusión ahí al Padre. Es como una reconciliación en todo caso. Un recordatorio más bien, que hay dos involucrados en esta actitud de Aquiles. Siguiente. Y entonces, en concordancia, ¿verdad? Con este tema general del seminario, que es literatura griega y locura, se los diré en estos términos. ¿Sí? En los términos de que los actos, como los dije hace unos instantes, cuando son insistentes, cuando hacen sufrir, se consideran síntomas. ¿Sí? Y yo les pongo, perdón, ahí la palabra en griego, aunque no es una palabra griega. Acuérdense que hay muchas palabras o varias que usamos nosotros y que damos por sentado que los griegos la conocían. Entonces, pues no. ¿No? Son neologismos, por decirlo de alguna manera, como la palabra nostalgia. Evidentemente son dos términos griegos, pero la palabra nostalgia no existe en griego. Por eso es difícil determinar el sentido así real, perfecto, ¿no? de esa palabra. Igual que el síntoma, porque el síntoma está compuesto de una preposición que significa con, sin en griego significa con, y pipto significa caer. Entonces se traduce como caer junto a alguien, ¿no? Como que, ¿cómo podemos interpretar como eso que el que porta ese síntoma junto contigo, el síntoma y tú, caen juntos, por decirlo de alguna manera? Hay quien dice que el síntoma en realidad, si nos atenemos a su significado etimológico así clarísimo, sin, pipto, caer con, significaría coincidir. ¿Sí? Como que el síntoma sería la coincidencia, ¿no? Pero bueno, no me queda muy claro exactamente coincidencia de qué. Sí, me gusta más esto de caer con. Bueno, en esos términos, ¿cuál sería el síntoma? Ya en términos psicológicos, ¿verdad? O en términos médicos, cuando se utiliza más, ¿sí? Es esta afección que tienen los sujetos, que debe ser revisada porque se sale de lo normal, es una anomalía. ¿Sí? Bueno, si nosotros lo pensamos en Aquiles, ¿qué se sale de lo normal? En este personaje en la Ilíada, pues la cólera, la ira que él tiene. ¿Sí? Que si bien podría tener cierta lógica contra Agamenón, ¿verdad? Por haberlo deshonrado, aunque estaba un poco de medida también, esta ira, ¿verdad? Que se va contra Héctor y contra todo lo que tenga que ver con Héctor, o sea, todos los troyanos, a los cuales en el canto 9 había dicho pues que no les tenía no tenía ningún problema contra ellos, ellos no le habían hecho nada. Él fue en realidad porque lo convocaron los griegos. ¿Sí? Pero después de la muerte de Patroclo, ¿se fijan? Lo que habíamos dicho, la gloria del padre, Patroclo, que no solamente lo que evoca su nombre, sino todo lo que sucedió en ese canto, que es el desdoblamiento de Aquiles y por lo tanto la muerte de Aquiles, está enojado por su propia muerte, porque es lo que está ahí en esta historia de Tetis y Peleo. ¿Cómo es posible que teniendo una madre inmortal, híjole, él no pueda sustraerse de la muerte porque resulta que su padre es un mortal? Si esto provoca esta ira inexplicable aparentemente. Y por otro lado, este síntoma de la búsqueda de esta fama eterna, esta inmortalidad que él está buscando. Ambos producto, obviamente, de esta historia. Sí, clarísimos. Siguiente.
Y respecto al síntoma, para seguir en esta tónica, ¿verdad? He tomado unas citas que me parecen muy, muy interesantes del libro del síntoma lacto de Luis Tamayo, que a su vez él también tomó, ¿verdad? O nos refiere el seminario de Jacques Lacan, que se llama La Symptôme, el síntoma. ¿Sí? Entonces, aquí recalco en la primera cita, perdón, y la primera relación, que tiene que ver con el síntoma y la verdad. Esta verdad que ya hemos trabajado en otro canto, esta verdad revelada, y no la verdad aristotélica, sino esa verdad que tiene que ver más con la poesía, con eso que no se puede ocultar y que sale. ¿Sí? Entonces, permítanme que les lea estas frases. En la experiencia, dice Luis Tamayo, en la experiencia analítica, la verdad aparece siempre donde no se le espera. A veces se presenta como un malestar simplemente corporal, otras en la presencia de una idea desagradable e insistente, otras como la angustia pura y simple, o incluso en el malestar de otro cercano y querido. La verdad es anomalía, síntoma. Y un síntoma, eso es lo que me parece bellísimo, y un síntoma no es sino la huella de un discurso olvidado, perdido en el océano de la historia corporal, familiar o social. Por eso se dice que el loco, ¿verdad? El que consideramos un loco, realmente todos tenemos síntomas, todos estamos locos, pero el que uno ve despectivamente como ese loco, ¿no? Es portador de una historia perdida. Y que más adelante nos dirá François Dabuan, y que no se puede callar. Así que no deja de mostrarse. ¿Sí? Y sigo. El síntoma no es una metáfora de la verdad. La anomalía, el síntoma, no es sino una presentación privilegiada de la verdad. De una verdad que escapa a la conciencia, de una que irrumpe y molesta y que por eso produce la imperiosa necesidad de deshacerse de ella. ¿Sí? Esto respecto al significado de síntoma y su relación con la verdad. Y la siguiente, por lo tanto, una verdad en términos heideggerianos que hay que descifrar. ¿Sí? Y nos dice también el mismo Luis Tamayo, la psiquiatría desde hace siglos se presta a dicho afán, olvidando la calidad de portador de verdad del síntoma. Es decir, que la psiquiatría, considera el síntoma como un desajuste, como un desarreglo, como algo negativo. Dice, es por esta razón que la concepción psiquiátrica del síntoma, la cual hace de él algo a reprimir, a erradicar, a extirpar, no podría estar más equivocada. Solo la eterniza. El síntoma no es a extirpar, es a descifrar, es a leer. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los síntomas, nos dice este autor, nos obligan a mirar la verdad que esos síntomas encierran. Hay algo ahí que nos quiere decir. En este caso, ya lo hemos dicho en otra ocasión, cuando trabajamos la cuestión de la historia de la llegada de los dioses. Es una verdad histórica que tiene que ver con una violencia a través de estas invasiones en territorio griego, que fue una violencia a nivel de la creencia también. Una legitimación de los dioses nuevos indoeuropeos a través de esta violencia contada mitológicamente con estas historias de bodas, de violaciones, de actos de humillación, como el que le hicieron a Tetis, ¿sí? De casarla, ella siendo una diosa, esas diosas antiguas, primigenias, hija de Océano, para quedar en una situación degradada. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo este síntoma de Aquiles es que algo pasó ahí en esa historia. No solamente la familiar, que es clarísima, Tetis no lo puede soportar, sino a nivel social, ¿se dan cuenta?
Eso es lo que es muy importante. Por eso los síntomas son riquísimos, si los podemos leer. Que no se nos olvide que pasó algo ahí. Que no se nos olvide que nos encantan los griegos porque qué bonito Zeus y Afrodita y jajaja. No, no, no. Hay una historia real que no está nada lejana a lo que pasó en México. ¿Sí? Una llegada de los españoles que no solamente se apropiaron del territorio, ¿verdad? Y de las riquezas, sino que además obligaron violentamente, por supuesto, a dejar de creer, a dejar la cultura que se tenía, ¿sí? Que es lo que mantiene al sujeto, lo que mantiene, lo que lo hace sujeto. ¿Sí? O sea, es ponerlos a nivel, pues sí, una degradación de lo que pasó ahí, y es lo que pasó en Grecia. Y es lo que creo que nos está tratando de decir Aquiles con sus actos. Entonces, y aquí está la misma cita, ¿no? No es sino la huella de un discurso olvidado, donde había una religión originaria, seguramente más rica que la que sabemos, ¿no? A través de estas historias hasta chuscas, o como la interpretamos, ¿no? Chistosas. Hay algo más ahí. En fin, la siguiente. Por último, esta relación del síntoma con la verdad, síntoma, por lo tanto, a descifrar, y síntoma y liberación. Fíjense, este capítulo de este libro, el síntoma al acto, termina con esta frase. El síntoma constriñe, destina. O sea, yo pienso totalmente en Aquiles. El yo no es rival. Al síntoma no se le puede vencer, solo leer. Y leer el síntoma libera. La cuestión es si yo ubico a Aquiles con estos síntomas que ya les señalé, la pregunta es si se liberó o no se liberó. Si se pudo leer ahí esta cuestión. Si hubo alguien ahí, en este caso Príamo, en este pasaje, que hizo a nivel, obviamente inconsciente, ¿verdad? Que esto se desatorara, que se descifrara lo que estaba detrás de su búsqueda de inmortalidad, detrás de su ira tan intensa. Y bueno, siguiente, por favor. Cuando yo leí este canto, yo se los he dicho muchas veces, cuando uno lee la literatura griega, no sé si no en literatura en general, pero la griega para mí es impresionante cómo empieza uno a leer, ya sea aquí el canto, cada canto o las tragedias, y pareciera que, no sé, que les escribió tal vez un niño en el sentido de la repetición, ¿no? Eso que nos dicen los escritos académicos, no repitas las frases, no repitas los verbos, o sea, la sinonimia. Bueno, pues en la literatura griega a mí me llama mucho la atención cuando empiezo a oír las frases, a escucharlas, y se empieza a repetir una y otra vez un verbo. O sea, a mí digamos que como que me está golpeando, así como diciendo, voltea lo que te quiero decir. Obviamente no estoy diciendo que a nivel consciente Homero se puso y dijo, voy a inventar una obra que diga esto. Eso ya lo hemos hablado en la relación de la poesía y la verdad, ¿no? Las musas, la inspiración, no tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver con el yo, con lo que yo quiero. Por eso es la riqueza de la poesía, de la poiesis, ¿no? Porque es un personaje, un sujeto que simplemente es el portador de una historia, de una situación que nos quiere ser contada, de una verdad que quiere ser revelada, ¿sí? A través de la poesía. Porque como Heidegger nos decía, no hay medio más rico para que la verdad sea revelada que el arte y la poesía. Bueno, pues en este sentido es que yo fui llegando a este final de este análisis, de este canto, porque
se repite mucho la palabra lío, el verbo lío, ¿no? Que significa liberar, desatar. La traducción que yo tengo, que es la de Bonifaz Nuño, todo el tiempo dice entregar, ¿no? Entonces, dile por favor que cuando llegue Príamo le entregue a Héctor, o dile que por favor ya suelte a Héctor, pero sobre todo entregar. Y pienso, no, eso no es. Lío es el verbo que significa liberar. Estamos hablando de una liberación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo les puse aquí nada más 5 citas, pero hay más, donde se repite la frase. ¿Sí? De lo que se trata es de liberar el cuerpo de Héctor, de liberar algo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en estas citas que están aquí es una liberación de un cadáver, una liberación del cuerpo de Héctor, pero lo importante es que esta situación de Aquiles lo coloca en la situación de un carcelero, es decir, está encerrado el castigado, pero también está encerrado el que lo está cuidando. En ese sentido, cuando se libera a Héctor, el que va a quedar liberado es Aquiles, porque está totalmente amarrado a algo ahí. Así como el cuerpo literalmente está amarrado de los pies al carro todavía, el que está amarrado ahí es Aquiles. Está amarrado porque sabe que cuando haya una conclusión de Héctor, él se va a morir ya. Está todo suspendido, ¿se fijan? Lo que está suspendido es su muerte. Entonces hay una amarre ahí. Y entonces hay una repetición de liberar. Cuando se libera el cadáver, hay una liberación ahí. Obviamente el que lo tiene amarrado también, no solamente el propio cuerpo. ¿Sí? Y entonces, siguiente cita, por favor. La pregunta es la que les hacía al principio. ¿Realmente se apiadó? ¿Se compadeció, como si uno llegó a decir un momento dado, después de que lloró con el recuerdo de su padre? ¿Era una orden? ¿Se liberó en el sentido del síntoma? Es decir, comprendió, no en el nivel racional, sino a nivel inconsciente, su síntoma. O sea, se leyó su síntoma, se leyó la historia del padre y la madre ahí. Uno puede pensar que sí. ¿Por qué? Porque al final de la súplica viene esta escena de hospitalidad donde se sientan a comer, donde lo manda a acostar y a dormir. Y uno pensaría, es una escena amable. Si ya vemos a otro Aquiles, me parece muy bien. Y por si fuera poco, rematada con una frase donde Aquiles le pregunta, duérmete por favor, que nadie te vea. Porque si te ve alguno de los aqueos, pues yo no, pues te puede matar. Es decir, yo no, pero ellos sí. Y uno pensaría, bueno, pues hubo un cambio. Realmente sí se humanizó, como dicen todos estos estudios modernos. ¿Sí? Le pide que le diga cuántos días necesita para las exequias. Que mientras haya ese tiempo del funeral, él va a respetar. Y no solamente él no va a pelear, sino no van a pelear los aqueos. Y uno dice, muy bien, pero hay que leer la frase completa. Y vean lo que dice al principio. Una vez que comieron y le dijo, acuéstate ahí, dice, y Epictertomeon le dijo a Aquiles. Y a mí me impresionó. Me impresionó porque
Fíjense, la traducción de Bonifaz Nuño, que es bastante oscura en muchos casos, dice embromándose. Aquiles le habló, embromándose. Y dije, ay, ¿qué es esto? Embromándose, o sea, como haciendo bromitas. Pero si se fijan, son a veces traducciones, y yo me atrevo a decir que hasta a propósito para ocultar el verdadero sentido, para que como que no entendamos muy bien qué quiso decir con embromándose. ¿Sí? Así como Bonifaz Nuño ignoró en el canto 22, no hizo ninguna alusión a la persecución de 3 vueltas de Aquiles y Héctor. Así me parece que son de esas cuestiones donde los traductores no pueden dejar de ser traidores, como dice la frase, de que les gane, ¿no? Y lo que le gana a este autor, a Bonifaz Nuño, pues es la exaltación de los personajes griegos, ¿no? De la cultura griega en general, que no nos deja verlo, acercarnos a un poquito más a lo que nos quieren decir como humanos que son, ¿sí? A los humanos que somos nosotros. Porque yo insisto, lo que siempre seguiré insistiendo, seguir leyendo esta literatura griega o toda la cultura griega, no solamente a través de la literatura, sino a través de las otras formas de pensamiento como la filosofía y demás, a través de y la historia de la idealización, nos separa esa cultura, ¿no? Nada más nos pone como espectadores de algo, de un objeto, una galma y admirar. Y entonces, ¿cuál humanismo hay ahí? Yo necesito leerlo sin tantos prejuicios, por decirlo de alguna manera, para que lo que ellos hacen sin prejuicios me permita comprender lo que nosotros hacemos también, seguramente, ¿sí? Entonces, en este sentido, a mí me impresionó esta frase, porque el verbo tal cual significa burlarse o ironizar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trató? Es una burla de Aquiles, es una ironía todo este pasaje, toda esta súplica y toda esta actitud. Algo nos quiere decir esto. A mí me parece que va por ese lado, en el sentido de que aquí no hubo, obviamente, desciframiento de ningún síntoma. ¿Por qué? Pues porque obviamente no estamos en un terreno donde hay un psicoanalista, porque eso es muy importante en el análisis. Los síntomas no los lee el que los porta solo, no puede. Es demasiado. Está el otro para escuchar. Y evidentemente no estamos en el terreno del psicoanálisis, ¿sí? De manera que yo, por eso mismo y por esta frase, ¿sí? Me parece que Aquiles nunca dejó de ser Aquiles. Y su síntoma lo llevó hasta el final, a su muerte. Yo me pregunto, obviamente estoy jugando con esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si su síntoma es la ira y este afán de inmortalidad, precisamente provocado por ser madre de una diosa, hijo de una diosa, perdón, llevándolo a un terreno del psicoanálisis, ¿no? Y de esta violencia que se ejerció contra su madre? Él hubiera podido pasar a otra cosa, como dice el psicoanálisis. Ese pasar a otra cosa, yo creo que lo hubiera llevado a esa verdad que él nos dijo en el canto 9. Yo voy a agarrar mis cosas y me regreso a mi casa. Yo no tenía por qué estar aquí. La guerra no tiene sentido. Pero no pasó. Y por último, la siguiente, por favor. Esta que es bellísimo, ¿verdad? Está también este relieve del funeral de Héctor, que es el otro tema que también ha estado aquí diciéndose de alguna manera, ¿no? De la Ilíada como una obra que tiene que ver más con los troyanos que
que con Aquiles, que con los aqueos, ¿sí? O en todo caso, con los aqueos futuros griegos, portando en su, pues no sé, su colectivo, este acto tan tremendo de la guerra y todo lo que pasó en Troya. Y esto tiene que ver con el final de la obra de la Ilíada, y es los funerales de Héctor. Y es otro de los argumentos para aquellos que dicen que esto no tiene sentido, este canto no tiene coherencia, ¿sí? Porque la súplica para algunos no tiene sentido. La actitud de Aquiles no les gusta. Por otro lado, volver toda la escena al territorio troyano y terminar con los funerales de Héctor, como que, ¿qué es o qué? Para mí tiene que ver precisamente con el nombre de la obra, con la Ilíada. Es algo que tiene que ver con el honor, con la honra, con las exequias a este pueblo troyano. ¿Sí? Entonces esta es la imagen que se hizo del funeral de Héctor. ¿Sí? Y termina la Ilíada con esta frase que sigue, es como termina, ¿no? Pasó todo lo que pasó, pero pase lo que pase, termina con los afanes de estos troyanos que se ocuparon, que cuidaron. A mí me llamó la atención porque les puse el verbo anfiepon, que es como rodear. Como que rodear. Es curioso que hayan usado este verbo. Del funeral de Héctor, domador de caballos. Sí, o sea, inicia cantando la cólera de Aquiles y termina con el funeral de Héctor. Y tafon se lo puse también porque tafon es una palabra que significa funeral, ¿verdad? Con esta recuerdo, con estos honores a este personaje. Pero también tafon tiene un homófono idéntico, no le cambia el acento, no le cambia nada. Y tafon significa asombro, ¿sí? El asombro. Y así como que es un sinónimo de tambos, que apareció varias veces, no solamente una, pero se la señalé cuando Priamo llega y se arrodilla ante Aquiles y dice, se pasmó. Este es un sinónimo, tafon, ¿sí? La palabra funeral, la palabra que tiene que ver con un entierro, con una homófona perfecta que tiene que ver con el asombro, ¿no? O sea, como la muerte, ¿no? Que finalmente es lo más tremendo que puede pasarle a un humano, ¿no? Lo más fuerte. Me parece que por ahí va. En fin, pues esto es lo que les quería proponer en este canto. Y no sé si me faltó decir algo más, si quieren que les aclare alguna cuestión. Muchísimas gracias, doctora Rosa Verónica Peinado. Gracias por este maravilloso seminario. Para mí ha sido extraordinariamente enriquecedor la percepción que es diferente leer la Ilíada a los 20 años, a los 30 o ahora casi a los 50, ¿no? Entonces, eh, me ha enriquecido profundamente la mirada contemporánea que nos das y pues como les comentaba al principio, esta es la última sesión del seminario propiamente, pero nos gustaría mucho proponer a los que están aquí, a Guillermo y a los chicos de Tlacuilo,
a que hagamos un ejercicio de escritura y que demos en retribución a Verónica, pues, un acto poético, ¿no? O sea, de poiesis a partir de esta experiencia. ¿Cómo nos habla este seminario de la Ilíada a nosotros en esta época, que también está marcada por guerra, que también vemos la misma locura, la arrogancia de los guerreros, de la gente que hace la guerra? Como también a mí me sorprende mucho que efectivamente es una obra tan perfecta que aunque aparentemente exalta el nacionalismo heleno, ¿no? Contra los troyanos, que podrían ser los enemigos, los extranjeros, los asiáticos, los que viven lejos, que tienen otra cultura, que controlan las rutas de comercio. Me puedo imaginar 1000 razones para hacer la guerra a Troya, pero finalmente termina la historia con este funeral, con este rescate, y parece que son dos modelos de héroe que están en juego, ¿no? Uno representado por Aquiles y otro que es Héctor, un héroe divino, extraño, hijo de diosa y humano, con un destino a cumplir, y Héctor, el héroe pues valiente, que sabe que tiene todas las de perder, pero aún así lucha por su país, por su patria, por sus hijos, por su esposa, por darle una continuidad a la cultura troyana. Es muy interesante todas las cosas que a mí por lo menos me hace pensar la Ilíada. Y no sé si Guillermo, Ada o Erika quieran compartir algo para pues adelantar algo de lo que les ha movido conocer más a fondo la idea. Me gustaría mucho que abran su micrófono y que nos puedan compartir. Ada, ¿quieres ser primera? Hola, agradecer a la doctora Verónica por este gran seminario, por la vista que nos dio de la Ilíada, cómo fuimos analizando cada uno de los cantos y de los personajes, cómo hablamos de cada uno tuvo su momento, y todo que no enaltecimos a nadie, a ningún personaje, sino todos los vimos con sus propias características, con su propia historia. Esto es algo que me gustó mucho. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, pues empiezo, Vero, muchísimas gracias, muy interesante por conducirnos a echarnos un clavado por los vericuetos de esta primera obra de la literatura occidental, que una de las cosas que a mí me llama la atención es que a final de cuentas, pues narra la historia del primer hombre y del último, ¿no? Y de la historia de cada uno, que a veces somos héroes y a veces somos cobardes, ¿no? Nunca somos perfectos y tampoco nunca somos diablos, ¿no? Uno de lo que es patente aquí, que tú lo comentaste un par de veces, es que no hay uno que se salva ni los semidioses, ni menos los hombres, no hay uno que se salva de una recriminación justa, ¿no? Y puntual del amigo, del vecino, del hermano, que le dice, oye, o eres una gallina, o no que tan macho, o no que tan leal, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión de la historia misma, y así yo lo veo, y también de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Te agradezco, pero porque, como bien dice Jesús, pues no es lo mismo leer una obra cuando uno tiene 19 años, que no entiende mucho,
y luego, bueno, pues concluía, ¿no? A estas alturas del partido. Y me perdí desafortunadamente un par o 3 sesiones con el dolor de mi corazón, pero bueno, disfruté todo el resto y bueno, muchas gracias. Y ojalá haya más oportunidades para que nos ilustres un poquito más de esa maravillosa cultura que fueron los griegos y que sigue siendo hasta ahora, ¿no? Gracias y gracias, Jesús. Sí, gracias. Gracias. Fíjense que ahorita que decías, Guillermo, de los personajes, que decía también, hay uno que no tocamos para nada, que es muy importante, pero realmente, fíjense, a veces sentía yo que es demasiada especialización estar viendo un canto, ya llevamos todo un semestre con la misma Ilíada, pero quedaron tantos temas y tantos personajes ahí para revisar, y uno de ellos es Paris o Alejandro, porque uno piensa mitológicamente, ya vimos que la boda de Tetis y Peleo, ya vimos que la manzana, en fin, y que fue Paris el que ocasionó todo eso, porque escogió a Afrodita, ¿no? Y le dieron el premio a Helena, y uno hasta ahí se quedó, ¿no? Y lo representa la Ilíada medio débil, ¿no? Sobre todo en comparación de su hermano Héctor. Pero Alejandro tiene una propia historia muy interesante también, y es que cuando su mamá estaba embarazada, Hécuba, un oráculo predijo que el niño que naciera de ahí iba a incendiar Troya, imagínense. Entonces los papás lo que decidieron es que no abortara, sino que cuando nació lo regalaron. Él creció lejos de su reino, ¿no? Al que pertenecía y que le pertenecía. Y ya de grande se enteró que era hijo de Priamo. Entonces, si uno lee estos elementos de esta historia, comprende también, ¿no?, la actitud de Alejandro, de Paris. Realmente Troya no era su patria, no lo era. Él creció con otro padre. Y uno puede entender la facilidad con la que cometió los actos que cometió, que es robarse a Helena y por lo tanto ocasionar toda esta desgracia que estamos leyendo. ¿Sí? Y entonces así uno puede ir viendo en los personajes que siempre hay una explicación posible. Es muy interesante esto que comentas de Paris, porque efectivamente no fue entrenado para gobernar, ¿no? Porque también por el tipo de protecciones que tienen los dioses, los héroes en la obra, se sabe un poco del culto o del tipo de cualidades que tienen. Héctor se ve que es un protegido de Zeus, que es un gobernante nato, que le rinde culto, que es piadoso, que está en función de su ciudad, de su polis, ¿no? Que es Troya. Pero Paris no fue entrenado para ser príncipe, para gobernar, ¿no? Y por eso puede incendiar la ciudad. Exacto. Otra cosa que me parece muy interesante es Atenea, ¿no? Que protege a tanto Aquiles por odio a Afrodita, que precisamente en esa famosa manzana, ¿no? Que es el protegido, Afrodita protege a Paris. Pero finalmente Atenea se caracteriza por otorgar una muerte gloriosa, ¿no? Y a quien le toca una muerte gloriosa y hacer recordado en la posteridad es curiosamente a Héctor, ¿no? O sea, eso es muy interesante porque la muerte más interesante o la muerte más sorprendente o por el cual gira finalmente y concluye la Ilíada, pues es la muerte de Héctor y el funeral de Héctor, no es el funeral de Héctor. Y eso es también algo, pues, digno de comentar también, ¿no? Sí, ya sé. Y que esta figura de Príamo rescatando a su hijo, ¿no? Y dando Sí. todo, esta figura del padre es como una recuperación que tal vez no recalqué ahorita en la exposición, con este recordatorio de, por un lado, Príamo a su hijo y Aquiles recordando a su padre y a Patroclo. Es decir, es como una reconciliación, como un homenaje, como una recuperación
del padre, ¿no? De Aquiles, Sí. ante esta situación de su propia historia familiar, ¿no? Entonces recalca padre Porque y la gloria del sabe padre. Aquiles que no va a volver, que nunca va a poder ver a su padre, y porque sabe que está destinado a morir ahí. Exacto. Y sin embargo, en la figura de Príamo es cuando viene la memoria de su padre. Ajá, exacto. Y es como eso, como la gloria del padre, ¿no? Que viene repitiéndose desde Patroclo, ¿no? Patroclus, y desde su nombre. Ujú. Ay, gracias, Verónica. Y Erika, no sé si quieras comentar algo. Pues tal vez no está. Ujú. Pues muchas gracias a todos por este seminario. Gracias, Verónica. Pues Muchas cerramos gracias. esta sesión de hoy y yo le anunciaré a Verónica cuando estemos listos. Propongo que sea como les digo, un ejercicio poético. Por ejemplo, Guillermo, si no quieres escribir, tal vez puedas dibujar porque tú eres arquitecto. Pero son formas de de hablar con la obra, con la Ilíada. Entonces, a mí sí me gustaría que hiciéramos un ejercicio poético, ya sea, no necesariamente tiene que ser un ensayo académico, pero podemos hacer un cuento, un poema, algo que tenga que ver con nuestra creación y nuestro acercamiento a este seminario. Entonces, lo dejo ahí en el tintero y también para los que nos escuchan que no pudieron asistir hoy a la sesión en vivo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan excelente tarde. Igualmente, hasta luego. Bye.